Listo. Ante todo, buenas tardes. Voy a hablar acerca de anatomía del aparato reproductor. Primero voy a empezar con una parte embriológica, específicamente la diferenciación sexual. Lo que debemos conocer en diferenciación sexual es que el sistema genital se origina a partir de la cuarta semana de estructuras embriológicas como es el mesodermo intermedio, el epitelio celómico y las células primordiales germinales. Estas son los precursores de los gametos. Pero es a partir de la séptima semana del desarrollo donde se va a conocer el género macroscópico fenotípico. En sí, la morfogénesis sexual pasa por tres etapas. La primera es la diferenciación cromosómica, es decir, el sexo genéticamente se va a determinar en la fecundación, cuando el gameto femenino, que siempre va a presentar el cromosoma X, se une con el espermatozoide, que puede tener el cromosoma X o el cromosoma Y, dando así tanto a la mujer como al hombre. Si se une el espermatozoide con el cromosoma Y, este va a presentar un gen, que es el gen SRY. Este va a codificar una proteína, que es el factor determinante testicular. Esta es la responsable de la diferenciación testicular. La segunda etapa es la diferenciación gonadal, que se subdivide en indiferenciado y diferenciado. Diferenciado se va a formar el ovario y el testículo. Y por último, la diferenciación fenotípica, que va a ser todos los órganos internos, tanto el sexo masculino como el femenino. Ahora sí, en este cuadro. En este, tenemos que saber que la gónada es el producto de la porción del epitelio celómico, el mesénquima subyacente y las células germinales primordiales. Lo que tenemos que conocer es que las células germinales primordiales, en la tercera semana, se encuentran en esta porción, que es en el saco vitelino. Estas van a migrar a partir de la cuarta semana. En la quinta semana van a llegar a las gónadas primitivas. A su vez, en la quinta semana va a formar una estructura, el epitelio celómico con el mesénquima subyacente, que se denomina cresta gonadal. Y es así que en la sexta semana invaden estas crestas. ¿Por qué esto es importante? Estas células germinales primordiales tienen que llegar a esta para que se forme la gónada indiferenciada. Si no, no se va a formar. Esta presenta dos estructuras, la médula y la corteza. La médula que es interna. En el caso del sexo masculino, la médula se va a desarrollar y va a formar el testículo, mientras que en el sexo femenino, la corteza es la que desarrolla y se forma el ovario. Por eso, la médula, como empieza con M, va a ser el sexo masculino, la corteza, sexo femenino. Muy bien. Los órganos sexuales accesorios con las gónadas van a constituir las características sexuales primarias. Estos órganos sexuales accesorios tienen la finalidad de almacenar y transportar los gametos. Estos se van a derivar de conductos embrionarios, que son dos: el conducto de Wolff o mesonéfrico y el conducto de Müller o paramesonéfrico. Se denomina así mesonéfrico y paramesonéfrico por su relación con el mesonefros, que viene a ser el segundo riñón que encontramos en la etapa embrionaria. Acá vemos que el conducto mesonéfrico se encuentra unido al mesonefro. Y encontramos el conducto de Müller, que se encuentra a cada lado del mesonefro. Estos, en la semana 10, uno de estos va a quedar. En el caso del sexo masculino, queda el conducto de Wolff. Va a originar las siguientes estructuras: el epidídimo y las vías espermáticas. Mientras que en la mujer va a formar las trompas de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina. Tanto el conducto de Müller como el de Wolff van a desembocar en el seno urogenital. Y también va a formar partes del hombre y la mujer, como es la vejiga, la uretra, la uretra peniana y el vestíbulo de la vagina en el caso de la porción fálica. Ahora sí, con respecto a los órganos externos, tenemos que tener en cuenta que antes de las 7 semanas tenemos 3 estructuras, es ser el tubérculo genital, los pliegues urogenitales y los pliegues labioscrotales, los cuales van a dar origen a las estructuras siguientes. Pero estos genitales externos van a ser indistinguibles hasta el final del primer trimestre. Se dice que dos órganos son homólogos cuando surgen a partir del mismo tejido. Por ejemplo, el tubérculo genital en el varón va a formar el glande peniano y en la mujer el glande clitoridio. Los pliegues urogenitales, la cara ventral del pene en el varón, en la mujer los labios menores. En los pliegues labioscrotales, el escroto y los labios mayores. Ahora sí, encontramos acá. Hoy les había mencionado
el cromosoma Y presenta el gen SRY, que va a formar el factor determinante testicular. Esto va a hacer que la gónada indiferenciada, la médula progresiva, se desarrolle. Esta presenta dos células, las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli presentan la hormona antimülleriana. Como su mismo nombre indica, va a inhibir los conductos de Müller. Así no se van a producir estas estructuras. Mientras que la testosterona va a ayudar a que los conductos de Wolff progresen. En el caso del sexo femenino, como no tiene el factor determinante testicular, viene a ser lo opuesto. Así los conductos de Müller van a progresar. Ahora sí, empezando ya con la parte anatómica, encontramos el sistema reproductor masculino. Está integrado por órganos genitales internos y externos. Los externos se consideran el pene y el escroto, mientras que los internos encontramos el testículo, el epidídimo, que se encuentra en su polo superior, el conducto deferente, la vesícula seminal, los conductos eyaculadores. Las glándulas anexas, que son la próstata y las glándulas vulvoretales. Tenemos que tener en cuenta estructuras que se relacionan, es el cordón espermático. Este viene a ser un tallo fibrovascular, que va a hacer que el testículo cuelgue en el escroto. Inicialmente, el testículo, en la etapa embrionaria, se encuentra en la pared posterior del abdomen y tiene que descender. Si no desciende, se denomina criptorquidia, ¿ya? El cordón espermático atraviesa el conducto inguinal. Tiene dos aberturas. La abertura superior, que es el anillo inguinal profundo, y la abertura inferior, que es el anillo inguinal superficial. Tenemos la arteria epigástrica inferior, que va a originar la arteria cremastérica o la funicular. Ahora bien, el testículo. El testículo viene a ser la gónada sexual masculina. Esta es una glándula mixta, porque presenta un componente exocrino, que son los espermatozoides, y el endocrino, las hormonas sexuales, como es la testosterona. El testículo, que se ve acá, es un órgano elipsoidal, de un color blanco azulado, es lo que le da la túnica albuginea. Estos testículos se encuentran en el escroto. Debe encontrarse ahí porque en el escroto presenta entre 2 a 5 grados menos que la temperatura central, específicamente 2 grados. Esto va a permitir que los espermatozoides puedan sobrevivir. Luego encontramos el epidídimo. El epidídimo se encuentra en la cara póstero, o sea, para atrás, lateral, parte externa del testículo. El epidídimo tiene la función de la maduración y el almacenamiento de espermatozoides, es decir, que acá adquieren la movilidad. Ahora vamos a hablar acerca de las capas. La capa específicamente del testículo es la túnica vaginal. Esta cubre la porción anterolateral del testículo. Ahora sí, tanto el testículo como el epidídimo presentan estructuras similares. Primero es la túnica albuginea. La túnica albuginea es una membrana fibrosa y gruesa, que en su porción posterior se va a condensar y va a formar el mediastino testicular o cuerpo de Haymor. Luego, este mediastino testicular se encuentra formado por la red testicular. Luego, la túnica albuginea va a enviar tabiques hacia la periferia, dividiendo al testículo en lobulillos, en un número aproximado de 250 a 300. Estos lobulillos están contenidos los túbulos seminíferos, que se encarga de la producción de espermatozoides. ¿Ya? Encontramos el tejido propio. El tejido propio se encuentran acá las células de Leydig, que forman la testosterona, las células de Sertoli, que se encargan de producir la inhibina y la proteína fijadora de andrógenos. Los túbulos seminíferos. Antes vamos a una recapitulación. La túnica albuginea se encuentra en la parte, como es la membrana fibrosa y gruesa, se va a condensar en la parte posterior y va a formar el mediastino testicular o cuerpo de Haymor. Este está conformado por la red testicular. Luego, la túnica albuginea va a enviar tabiques, dividiéndola en lobulillos. Los lobulillos están conformados por túbulos seminíferos. El túbulo seminífero encontramos dos, uno contorneado que se encuentra en la periferia, y luego es el recto, que este va a llegar a la red testicular. Cuando llega a la red testicular va a emerger conductillos, aproximadamente entre 10 y 20 conductillos hacia la cabeza del epidídimo.
para unirse con el conducto del epidídimo que discurre en todo, en el cuerpo, en la cabeza y en la cola. Luego, el epidídimo se continúa con el conducto deferente. Con respecto a su vascularización, encontramos la arteria testicular, que se origina de la aorta abdominal, el conducto también, el conducto deferente, y la cremastérica. Respecto a las venas, lo más importante es el plexo pampiniforme. Este se suele dilatar y ocasiona la patología llamada varicocele. Respecto a los nervios, provienen de los plexos lumbares y aórticos, entonces el testicular, hipogástrico inferior y deferencial. Ahora vamos a hablar acerca de las envolturas. Primero, la parte más externa a la interna. El escroto. El escroto viene a ser una bolsa colgante. Está formada por piel, por tejido conectivo y por músculo. Este escroto presenta dos capas. La primera capa es la de la piel, que presenta glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y una pigmentación más oscura con respecto al resto del cuerpo. El escroto, en su línea media, presenta un surco, que se denomina rafe escrotal. Este rafe escrotal viene a ser el vestigio de la unión de los pliegues labioescrotales. Lo que hace el labio escrotal es dividir al escroto en dos, en un hemiscroto derecho, en un hemiscroto izquierdo. Luego encontramos el dartos. El dartos le da el aspecto rugoso, debido a que está conformado por músculo liso. Este, al contraerse, va a evitar la pérdida de calor. Luego, la otra capa es la fascia espermática externa, que se encuentra entre el dartos y la fascia cremastérica y músculo cremástero. Siguiendo, el músculo cremáster es un músculo estriado, pero a pesar de que sea estriado, no tiene tanto control voluntario, sino más bien un control reflejo, ya sea por el frío, por emoción o durante el coito. El reflejo cremastérico viene a ser aquel reflejo que se estimula acá en la porción del muslo, en la parte superior e interna. Se estimula esta porción de piel y hace que el nervio genitofemoral, el músculo cremaster, se contraiga. Al momento de contraerse, eleva el testículo homolateral hacia lo que corresponde al abdomen. ¿Con qué objetivo? De calentarlo. Luego, cuando ya alcanza la temperatura, se relaja y vuelve a descender el testículo. Este reflejo cremastérico puede estar ausente en la torsión testicular. Luego encontramos la fascia espermática interna, que como se observa, se encuentra rodeando el cordón espermático. La capa más interna es la túnica vaginal, que presenta dos láminas, la parietal y la lámina visceral. Entre ellas se encuentra la cavidad vaginal. Esta presenta líquido filante, que debe ser en cantidad escasa. Si tiene mucha cantidad, se le conoce como hidrocele. Si esta cavidad está llena de sangre, se le conoce como hematocele. Con respecto a las arterias, tiene tanto cutáneas como profundas. Las cutáneas de las arterias externas, femoral y perineales superficiales. Las profundas de la arteria cremastérica o la funicular. Las venas, todos van a terminar en la vena safena magna y la pudenda interna. Los nervios, que son el genitofemoral y el inguinal. Muy bien, ahora vamos a empezar con las vías espermáticas. Las vías espermáticas son tres. Primero, el conducto deferente, luego la vesícula seminal, por último, el conducto eyaculatorio. El conducto deferente es la continuación de la cola del epidídimo hasta su porción terminal, donde se ensancha, se conoce como ampolla, y se une con el conducto excretor de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculatorio. El conducto deferente presenta cuatro porciones. La primera porción es la escrotal, donde se une el epidídimo por tejido conectivo laxo. La segunda porción es la funicular, que se encuentra dentro del cordón espermático. Es esta porción donde se realiza la vasectomía, es decir, la ligadura de este conducto deferente, como método de control natal. Luego encontramos la inguinal, que se relaciona con el conducto inguinal. Por último, la pelviana, que va a la pared de la pelvis. Respecto a su vascularización, el conducto deferente es la arteria del conducto deferente, a veces por la arteria vesical inferior. Respecto a las venas, van a terminar las venas testiculares,
en la porción terminal de las venas vesicales. En nervios, la mayoría de vías espermáticas es por el plexo hipogástrico inferior. Ahora sí, vamos a continuar con la vesícula seminal. La vesícula seminal son un par de glándulas que se encuentran posteriores a la vejiga y anexos a los conductos eferentes. Presenta una porción superior que se encuentra dilatada, la extremidad inferior, acá sale el conducto excretor y se une con la vesícula seminal. Cuando se unen estas dos, van a formar el conducto eyaculatorio. ¿Ya? Presenta músculo liso y mucosa. Esta mucosa se va a encargar de producir una sustancia amarillenta y viscosa que corresponde entre el 60 al 70% del semen. Esta contiene fructosa, que es aquí donde los espermatozoides van a obtener la energía. El pH de este líquido es alcalino. Las arterias también en el conducto deferente y a veces por la rama de la arteria vesical inferior o rectal media. Las venas van a desembocar en plexos venosos vesicales y prostáticos. Y los nervios también del hipogástrico inferior. Por último, el conducto eyaculador, que es la unión del deferente con la vesícula seminal. Se van a la pared posterior de la uretra prostática. La próstata. La próstata debe ser una glándula tubular que rodea la uretra prostática y los conductos eyaculadores. Esta tiene la forma de una castaña o también de un tronco de cono, pero invertido. Pero en sí viene a ser la conformación de muchas glándulas, entre unos 40 a 50 glándulas. Estos van a desembocar en 15 a 20 orificios a nivel del colículo seminal. La próstata se divide en dos porciones. Una porción glandular, que corresponde a las 2/3 partes, y una porción fibromuscular, que es la parte restante. La porción glandular, a su vez, se divide en tres. La zona glandular o periuretral, que es la más pequeña, representa el 10%. Luego, la zona periférica, de color verde, representa el 70%. Y la zona central, color celeste, representa el 20%. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque acá se van a alojar las patologías. Por ejemplo, la hiperplasia benigna prostática, que viene a ser la causa más común de obstrucción de la orina en el varón, se da en la zona glandular periuretral. Y los cánceres también. Los cánceres se van a dar específicamente el 70% en la zona periférica, el 20% en la zona glandular y el 10% en la zona central. Anatómicamente, la próstata se divide en lóbulos prostáticos, derecho e izquierdo. Estos se van a dividir también en 4 lobulillos, que son el inferoposterior, el inferolateral, el superomedial y el anteromedial. Estos mediales se forman del lóbulo medio, que le he puesto entre paréntesis porque este lóbulo medio es una estructura embrionaria. El lóbulo medio se dice que se puede hipertrofiar. Y el istmo es el lóbulo anterior. La próstata también se encuentra formando parte del líquido seminal, entre el 20 al 30% del semen. Respecto a su vascularización, encontramos ramas prostáticas de la arteria vesical inferior, venas internas y rectales medias. Venas, el plexo venoso prostático, Santorini y plexos vesicales. Y los nervios, como las vías espermáticas, el plexo hipogástrico inferior. El pene. El pene viene a ser el órgano copulador del sexo masculino. ¿Por qué? Porque presenta tecido eréctil, que viene a ser los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Se encuentra encima del escroto y adelante de la sínfisis pública. ¿Ya? Presenta la raíz del pene, el cuerpo del pene y el glande. La raíz del pene. Como se observa en la imagen, se encuentra unida al esqueleto a través del cuerpo cavernoso, las ramas isquiopúbicas y la línea media por el ligamento suspensorio del pene. El pene presenta dos surcos o caras. El surco dorsal, donde se va a encontrar el paquete vasculonervioso dorsal, y el surco inferior. Entre los cuerpos cavernosos se encuentra el cuerpo esponjoso, y el cuerpo esponjoso en el medio se encuentra la uretra.
Luego encontramos el glande. El glande viene a ser el ensanchamiento del cuerpo esponjoso, que presenta a nivel inferior un ensanchamiento, que es esta parte, que se le denomina corona. También inferior a la corona del glande presenta el surco balano prepucial. La cara inferior vamos a encontrar el frenillo. Viene a ser un pliegue que une el prepucio con el glande. El prepucio viene a ser un pliegue que se encuentra cubriendo al pene y va a originar una apertura. Esta apertura sirve para que emerja el glande. Si la apertura es muy estrecha, va a originar la patología conocida como fimosis. La parafimosis es cuando se retrae el prepucio, pero no puede regresar a su ubicación normal. Ahora vamos a hablar acerca de las envolturas del pene. Primero, la piel. La piel viene a ser fina y móvil y presenta glándulas sebáceas y sudoríparas. Estas, a nivel del prepucio, presentan glándulas prepuciales o de Tyson, que son las que se encargan de la producción del esmegma. Luego encontramos el dartos. Como recordamos, el dartos también se encuentra en el escroto. Entonces, este dartos es la continuación del dartos escrotal, que contiene a la fascia superficial. La fascia superficial asegura la movilidad de la piel y contiene los vasos superficiales. Luego, la fascia profunda contiene a los vasos profundos. Luego encontramos la túnica albuginea. La túnica albuginea lo que hace es cubrir a los tejidos eréctiles, es decir, a los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. La túnica albuginea en el cuerpo esponjoso es más delgada. Esta túnica albuginea lo va a dividir en tabiques, que va a conformar cavidades que se comunican entre sí, estas pequeñas porciones. Estas cavidades, cuando se llenan de sangre, van a permitir la erección. Ahora vamos a hablar de los tejidos eréctiles. Encontramos el cuerpo cavernoso, que son dos, que van a formar el pilar del pene a nivel de la raíz. Y el cuerpo esponjoso, que en su parte posterior va a formar el bulbo del pene. ¿Ya? Con respecto a su vascularización, las envolturas del pene vienen de la pubenda externa y la perineal, y los tejidos eréctiles de la rama de la pubenda interna. Las venas encontramos superficiales y profundas. Y los nervios tienen sensitivo, el genitofemoral e el inguinal. La erección, los nervios espláncnicos pélvicos. Ahora sí, entramos al aparato reproductor femenino. Está formado por órganos genitales internos y externos. Los internos vienen a ser el ovario, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Mientras que el externo viene a ser la vulva, que es el conjunto de genitales externos que corresponden a los labios mayores, labios menores, clítoris. Los órganos anexos como las glándulas de Bartoli. Empezamos con el ovario. El ovario viene a ser la gónada sexual femenina. Al igual que el testículo, es una glándula mixta que forma el ovocito primario y secundario y las hormonas sexuales. Este, al igual que el testículo, se encontraba en la pared posterior del abdomen y tiene que descender, pero no se relaciona con el conducto inguinal, sino en la pared lateral de la cavidad pélvica. Tiene la forma de almendra que se encuentra en la fosa ovárica, pero si una mujer ha dado a luz varias veces, ya no está en la fosa ovárica, sino en la fosa de Claudius. La fosa ovárica está atravesada por el nervio obturador. Luego vamos a encontrar que presenta dos extremidades. Una extremidad superior, que es la tubárica, que se relaciona con el infundíbulo de la trompa de Falopio. La extremidad inferior, que es esta, que se relaciona con el útero. Dos bordes, el anterior, que es el mesovárico, y el posterior. El ovario presenta 4 medios de fijación. El más importante y el más eficaz es el ligamento suspensorio del ovario. Acá se encuentran contenidos los vasos del ovario. Este lo que va a hacer es unir el polo lateral a la pared pélvica. Luego, el otro ligamento viene a ser el ligamento propio del ovario, que como se observa, une la extremidad inferior con el útero, ¿no? Luego encontramos el mesovario. El mesovario
viene a ser una dependencia del ligamento ancho. Se forma por una hoja posterior del peritoneo. El peritoneo acá se descontinúa por el epitelio del ovario, no lo cubre. Es por ello que el ovario es un órgano intraperitoneal que no está tapizado por peritoneo. El otro medio de fijación es el mesosalpinx, que es la porción superior del ligamento ancho. Con respecto a las arterias, al igual que la arteria vesicular, la ovárica se origina de la aorta abdominal, ramas ováricas que se origina de la arteria uterina. Las venas, acá también encontramos el plexo bronquiforme, que ocupa el ligamento suspensorio del ovario. Con respecto a los nervios, encontramos el plexo ovárico, que proviene del plexo mesentérico superior y del plexo renal. Ahora vamos a ver la trompa de falopio. La trompa de falopio son conductos de aproximadamente 10 centímetros de largo, que tienen la función de conducir el ovocito secundario hasta el útero. Este se extiende desde la porción superior, es decir, del fondo, hasta la pared lateral de la pelvis. Está cubierta por el ligamento ancho del útero, específicamente por el mesosalpinx, ¿ya? Presenta 3 segmentos. El primer segmento es el infundíbulo, la parte más externa o lateral, que tiene forma de embudo. Esta presenta estructuras digitiformes, como se ven acá, hasta la ampolla. Estas estructuras digitiformes se denominan fimbrias o franjas ováricas. La fimbria que más se desarrolla es la fimbria ovárica, es la más larga, que tiene el objetivo de atrapar a los ovocitos. Esta franja ovárica está apoyada por el ligamento infundíbulo ovárico. La otra porción es la ampolla, que es la porción medial. En esta ampolla se suele producir la fertilización o la fecundación. Luego encontramos el istmo. El istmo es la porción menos móvil de la trompa de falopio. Luego encontramos cómo se encuentra cubierto la trompa de falopio. Presenta de afuera hacia adentro, primero el peritoneo, que es el mesosalpinx, ¿ya? Luego encontramos una subterosa, digo, la parte muscular, que va a permitir el peristaltismo, y la parte mucosa. Los bordes laterales, no se observan acá, están cubiertos por el ligamento ancho. Los medios de fijación son 2. Uno es el ligamento ancho, específicamente el mesosalpinx, y el otro es el ligamento infundíbulo ovárico. El mesosalpinx tiene la característica de contener los vasos y nervios de la trompa. Con respecto a su vascularización, las arterias son ramas tubáricas de la arteria ovárica y la arteria uterina. Venas forman el plexo a nivel del mesosalpinx. Nervios tienen la versión simpática y parasimpática. El simpático viene del plexo uterovaginal y el parasimpático de los nervios esplácnicos. Ahora vamos a empezar con respecto al útero. El útero viene a ser un órgano muscular hueco que cumple la función de alojar. ¿Aló? ¿Sí? Un órgano muscular hueco que aloja al feto durante la gestación. Tiene la forma de una pera, o también denominada piriforme. En su configuración, la más externa, de arriba hacia abajo, encontramos el fondo, es la parte más ensanchada del útero. Esta tiene forma de cúpula y se relacionan las partes laterales con las trompas de falopio. Luego, el cuerpo. El cuerpo presenta los bordes laterales que no se ven porque están cubiertos por el ligamento ancho. Es toda esta manta que lo cubre. Estos bordes laterales es el sitio de fijación del ligamento ancho. Presenta 2 caras. La cara anterior es la que se relaciona con la vejiga, se llama cara vesical. La cara posterior, la que se relaciona con el recto. Ya encontramos que la implantación del blastocisto suele producirse en el cuerpo. La otra porción es el istmo, que es el área comprendida entre el cuerpo y el cuello, aproximadamente 1 centímetro. Esta, en el embarazo, se va a dilatar y forma el segmento uterino inferior. Luego encontramos el cuello uterino. El cuello uterino presenta 2 porciones, la porción supravaginal y la vaginal. La porción vaginal está cubierta por epitelio vaginal. El cuello uterino presenta glándulas que van a segregar mucosa. Si estas glándulas se obliteran, forman quistes conocidos como huevos de Nabot.
Luego vamos a hablar de la cavidad. La cavidad del útero tiene la forma de un triángulo, con el vértice dirigido hacia abajo. Acá en las partes laterales se forman los ángulos tubáricos que se relacionan con las pompas de falopio. Contamos el conducto cervical. El conducto cervical es la unión del cuerpo a la vagina. El conducto cervical presenta dos extremos. El extremo superior es el orificio interno, que existen dos, un orificio interno anatómico y el otro es el histológico. El anatómico viene a ser la transición de la luz hueca de la cavidad con la luz redondeada del cuello. Luego encontramos el orificio externo. El cuello se divide por la vagina a través del fondo de saco vaginal o fornix de la vagina. Ahora vamos a ver la posición normal del útero. La posición normal del útero en edad reproductiva se encuentra en anteversoflexión. Pero para nosotros comprender esto tenemos que saber qué es posición, qué es versión y qué es flexión. La posición y la versión tienen que ver la relación del útero, pero con la pared pélvica. Mientras que la flexión es una relación intrínseca, ejes, específicamente del cuerpo y del cuello. Que estos van a formar un ángulo, que este ángulo es de 95 grados y tiene que ser dirigido hacia adelante. Por eso es anteversoflexión. Ahora bien, la pared uterina presenta tres capas. La capa más externa es el perimetrio. La capa medial es el miometrio, que constituye la mayor cantidad de la pared uterina. Y por último, el endometrio. El endometrio presenta dos capas, la basal y la funcional. La funcional es la que se segrega en cada ciclo menstrual, mientras que la capa basal no sufre modificación alguna. El embrión se va a unir en el endometrio y forma la parte maternal de la placenta. Luego vamos a encontrar cuáles son los medios de fijación del útero, que son 5. Primero es el peritoneo. El peritoneo, que es a través del ligamento ancho, tiene dos porciones. La primera porción es el mesometrio, es la porción basal del ligamento ancho. Y la segunda porción es el mesosalpins, que es la porción superior. Y como ya lo habíamos mencionado, el mesosalpins contiene los vasos y nervios de la trompa. También encontramos ligamentos. Por ejemplo, el ligamento redondo, que sirve para unir a la pared abdominal anterior. El ligamento cardinal, que une a la pared lateral de la pelvis. El ligamento uterosacro, como su nombre indica, lo unen al sacro. Y por otro, el ligamento pubocervical, que no se encuentra acá, que es una de las sínfisis del pubis. Por ejemplo, el ligamento cardinal, si este está debilitado, puede provocar un prolapso del útero. Encontramos que el ligamento uterosacro, el pubocervical y el cardinal van a formar la fascia de la mujer. Con respecto a su vascularización, encontramos que provienen de las arterias uterinas derecha e izquierda, de arterias ováricas y también del ligamento redondo. Las venas, a través del venos uterinos, que van a desembocar en venas uterinas, y estas a su vez, las venas ilíacas internas. Por último, los nervios, que son simpático y parasimpático, el simpático del plexo hipogástrico y pélvico, y el parasimpático, ramos eferentes. Ahora sí, con respecto a la vagina. La vagina viene a ser el órgano copulador del sexo femenino. Es un canal fibromuscular impar y mediano que va desde el útero, básicamente desde el cuello del útero o cervix hasta la vulva. Presenta una longitud de entre 8 a 10 centímetros. Tiene la función del coito y la de dar a luz a un bebé. La vagina no tiene glándulas, pero sí está lubricada a través de transudación y también la mucosa del cuello uterino. La vagina presenta en su extremo superior el fornix de la vagina, en su extremo inferior el himen. Acá en la parte interna presenta pliegues de la vagina, que son como rugosidades, que tienen la finalidad de la estimulación durante el coito. La vagina presenta dos epitelios, que viene a ser un cambio de epitelio, que es en la infancia, el epitelio cubital simple. En la pubertad, a través de la acción de hormonas, se convierte en pavimentosa estratificada. Sus relaciones. Anterior se encuentra la vejiga con la uretra y la posterior el recto. El himen viene a ser el pliegue
de mucosa que permite la descarga del líquido menstrual, debido a que presenta perforaciones. Encontramos diversos tipos de himen, como el himen semilunar, el labiado, el anular, el creviforme. Creviforme con varios puntitos. ¿Ya? Si no presenta estos puntos, el himen, se va a concentrar el líquido menstrual, que se denomina a toda esa anomalía hematoculpos. Arterias. Proviene de las ramas vaginales, de la arteria uterina y la rectal media. Arteria ácidos de la vagina, la arteria vaginal. Con respecto a las venas, terminan en el plexo venoso vaginal, y con respecto a los nervios espláncnicos de la pelvis y los nervios vaginales. Por último, para terminar, los genitales externos. Los genitales externos tienen que ser en conjunto se denomina vulva. Encontramos el monte del pubis o monte de Venus. Esta se caracteriza porque está formada por piel, por tejido subcutáneo, pero específicamente es un panículo de tejido adiposo que presenta la mayor cantidad, como se ve acá, de vello púbico. Luego encontramos los labios mayores. Los labios mayores son pliegues, acá se ven, gruesos de piel y tejido adiposo, que se unen en su extremo superior. El extremo superior forma la comisura anterior de los labios, su extremo inferior, la comisura posterior de los labios, también denominado horquilla. El espacio entre estos labios mayores se llama hendidura pudenda. La diferencia de los labios mayores con los menores es que los menores carecen de tejido adiposo y vello. Los labios menores se unen por encima y adelante del clítoris para formar el prepucio del clítoris. Luego encontramos el vestíbulo, que es el espacio comprendido entre los labios menores. Este va a desembocar con estructuras como la uretra, la vagina y las glándulas vestibulares mayores y menores. El bulbo vestibular es el equivalente del cuerpo esponjoso. El clítoris es el homólogo del pene, porque tiene tejido eréctil, porque también está formado por cuerpos cavernosos, también presenta el glande. Las glándulas anexas, las más conocidas son las vestibulares mayores o Bartolino, que sirven para lubricar, que si se inflama se conoce como bartolinitis. Con respecto a sus vasos, depende de dos zonas, una las pudendas internas y la otra la región inguinal. Y para terminar, los nervios son el nervio pudendo, ramo del plexo sacro. Gracias. Eso sería todo con respecto a anatomía, ¿verdad, Arcelito? Sí, la verdad. Eso sería todo. Bueno, agradecemos a Arcelito y continuamos con Rudy. Rudy, ¿me oyes? Sí, buenas noches ya, a ver, me avisan si se ve la pantalla. Ya, listo, a ver, compártela. Chicos, ahora vamos a hablar de algunos aspectos clínicos relacionados al sistema reproductor. Lo va a exponer Rudy Guevara. A ver, me avisan. ¿Se comparte? Sí, listo, se está compartiendo. Ya, genial. Comenzar. Ya. Para hablar de datos clínicos del aparato reproductor, ¿no? Como ya han visto, es un tema extenso. Sería profundizar en patología tanto masculina como femenina y toda parte de la anatomía, conociendo la parte anatómica, por ejemplo, de la anatomía femenina, se puede ahondar en muchos tipos de patología, ¿no? Pero para entender nuestro origen celular es necesario entender las bases biológicas y fisiológicas que llegan a formarnos. Por eso he creído conveniente primero hacer base fisiológica, ¿no? Desde el momento de la concepción hasta cuáles son los cambios fisiológicos dentro de la estructura anatómica femenina, ¿no? Que permiten albergar al feto, porque ese es el fin de los aparatos reproductores, el poder crear una vida, ¿no? Entonces todo va a empezar con la base fisiológica, ¿no? Con el ciclo menstrual femenino, ¿no? Vamos a ver este cuadrito. Quiero ver el puntero acá.
Ya, entonces empezamos. Para hablar del ciclo menstrual, vamos a primero entrarnos en la hormona que genera todo. ¿Cuál es la hormona que genera todo? La GnRH, ¿no? Háganse un mapa mental, ¿no? Del eje hipófisis gonadal. Todo empieza con la hipófisis, el hipotálamo, que llega al ovario y a los genitales, ¿no? Entonces, dentro del núcleo arcuato de la hipófisis, por la estimulación de la noradrenalina, va a hacer que haya unos pulsos de secreción de la GnRH, ¿no? Que esta es la hormona que empieza todo el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer estos pulsos de GnRH? Estos van a estimular a su vez a dos hormonas, ¿cuáles? La FSH y la LH, ¿no? Como ven aquí, tenemos la FSH y la LH y cada uno va a tener sus picos dentro del periodo del ciclo menstrual, ¿no? Que como van a ver, dura de 0 a 28 días, ¿no? Con un intermedio que es la ovulación, en el día 14 aproximadamente, ¿no? Entonces, hablando propiamente de la FSH, ¿por qué es importante esto? Porque la FSH, esta hormona nos va a estimular el reclutamiento folicular, ¿no? Este reclutamiento folicular va a hacer que los ovocitos primarios se conviertan los folículos primarios se conviertan en folículos secundarios hasta llegar al folículo de Graf, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este folículo de Graf? Porque dentro de su estructura, en el antro folicular, se va a formar lo que es el estrógeno. Y aquí lo vamos a ver, el estrógeno o el estradiol, ¿no? Que va a tener un pico, ¿no? Y que va a ser muy importante en toda esta fase proliferativa. Entonces, ¿cómo es formado el estradiol? ¿No? Porque dentro del antro folicular se va a formar el estrógeno. Y ese estrógeno tiene una función importante, que es la proliferación del endometrio, ¿no? Para que pueda albergar próximamente a la implantación del cigoto, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se llama esta primera etapa donde hay un pico de estradiol? Se llama la fase proliferativa, ¿no? Entonces, ¿cuándo llega el pico de estradiol? Este pico llega 36 horas antes de la ovulación, ¿no? Ya. Entonces, estábamos hablando acá de la fase proliferativa, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que acá hay un feedback negativo inicialmente, va aumentando el estradiol y va disminuyendo la FSH, pero cuando llega a niveles de 400 a 600, ¿no? Picogramos por mililitro de estradiol, ¿no? Va a haber una reacción inversa, es decir, que va a haber un feedback positivo. Y ese es el único caso de feedback positivo en la mujer, porque lo demás tipo de interacciones es un feedback negativo. Entonces, va a haber un feedback negativo, ¿no? En lo que es el estradiol con la LH, y va a haber un pico de LH. Entonces aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuándo llega el pico de la LH? Generalmente de 12 a 24 horas antes de la ovulación, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tanto la LH? Porque ustedes vean acá el folículo de Graf, ¿no? La LH va a actuar directamente sobre este folículo y lo rompe, y se va a producir la ovulación, generalmente a mitad del ciclo, en el día 14. Vamos a ver de que a partir de 600 picogramos por mililitro, ¿no? Es lo que se va a conocer como el pico de LH, y esto es importante porque el pico de LH precede a lo que es la ovulación, ¿no? Entonces, en la ovulación no es otra cosa que la formación de un ovocito secundario, y este folículo de Graf se convierte en un cuerpo lúteo amarillo, ¿no? Como vemos aquí, la fase folicular, llega a la ovulación y se forma la fase lútea, ¿no? Para tener acá. Entonces, ¿por qué es importante este cuerpo lúteo? Este cuerpo lúteo es importante porque en su estructura, en la teca interna, no tiene colesterol, y dentro de la teca interna va a formar una hormona muy importante, que es la hormona de la gestación. ¿Cuál es esta? La progesterona,
Entonces, esta progesterona se forma aquí en el cuerpo lúteo, ¿no? Como vemos acá, que tiene un pico máximo, que llega a su pico máximo dentro de todo el ciclo menstrual a los 21 días, en el día 21. Es por eso que aproximadamente en el día 21 las mujeres ya tienen síntomas, síntomas clínicos en los que se dan cuenta de que esta progesterona está actuando en su cuerpo. Por ejemplo, si se le toma la temperatura basal, va a aumentar en 1 grado centígrado. Otra es que las mujeres se sienten con retención de líquidos, se sienten hinchadas. Y otra es, sienten que las mamas les hincan, ¿no? Y esto es un proceso fisiológico normal conocido como bulimia, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo de vida media del cuerpo lúteo? Nosotros tenemos aquí el cuerpo lúteo. Obviamente va a tener que involucionar si es que no se genera un proceso de fecundación, ¿no? El tiempo de vida media normal es de 14 días más o menos 36 horas, ¿no? Y como vemos acá, cuando ya llega a la fase final, va a haber con él una caída de las hormonas. Entonces, nosotros podemos interpretar esto de esta manera. Una caída, ¿no?, de las hormonas está precedida por la destrucción del cuerpo lúteo, que va a morir por apoptosis, ¿no? Entonces, esta apoptosis va a generar inevitablemente el aumento de las prostaglandinas y con ellos el vasoespasmo. Entonces, ¿en dónde va a ser vasoespasmo? Estas prostaglandinas va a ser en la parte final de las arterias. ¿En cuáles? Las arterias, espirales, ¿no? Y es por eso que se va a producir lo que se conoce como la menstruación. Va a haber un vasoespasmo por la caída y se va a generar lo que se conoce como la menstruación. Y esto, sumado con también la acción de las prostaglandinas y con la inflamación, porque es un tejido necrótico que va a estar siendo expulsado, ¿no?, a partir del endometrio, es lo que se conoce como el síndrome premenstrual. Es por eso que las mujeres sienten los cólicos y duele esto. ¿Por qué? Porque hay vasoespasmo y hay tejido necrótico que se está expulsando aquí. Esta fase de la progesterona, de la acción de la progesterona, se le conoce como la fase secretora. Entonces tenemos dos fases, una fase proliferativa y una fase secretora. Acuérdense mucho cuál es la hormona que empieza todo, que es la GnRH, que esa es pregunta de examen, ¿no? El feedback positivo que hace, ¿no?, la LH con el estradiol, el pico de LH que va a destruir el folículo de Graf y forma el cuerpo lúteo, ¿no? Y cómo se forma la progesterona a partir de el cuerpo lúteo en la teca interna, lo que se conoce, ¿no? Entonces, ya sabiendo lo que es el ciclo menstrual normal, vamos a ver nosotros cómo es la fecundación. Ya cuando, después de que se produzca un acto sexual, ¿no?, y el hombre eyacule los espermatozoides, ¿no?, que se va a producir todo este proceso de fecundación. Entonces, la fecundación se va a producir en el tercio externo de la trompa de falopio, ¿no? Axel ya habló sobre la anatomía del útero, de los anexos, ¿no? Y la fecundación se da en el tercio externo de la trompa de falopio, ¿no? ¿Cuánto dura el proceso de fecundación? 24 horas. Y va a tener 3 fases. Entonces nos ubicamos acá en esta primera fase, que es la corona radiada, ¿no? Esta corona radiada, ¿no?, va a atravesar lo que es el espermatozoide dentro del ovocito, gracias a la hialuronidasa, ¿no? Este es un enzima importante que degrada, ¿no?, lo que es la corona radiada y puede entrar. Luego, ubíquense en esta parte, que es la zona pelúcida, ¿no? Y aquí va a haber 2 reacciones importantes. Una, que es la reacción de zona cortical, y otra, que es la reacción acrosomal. La reacción acrosomal no es otra cosa que la activación de enzimas de que le permite degradar lo que se conoce acá con esta capa, la zona pelúcida, lo degrada gracias a la acrosina, ¿no? Y la reacción de zona cortical es lo que le permite al ovocito ser impermeable a a los otros espermatozoides. Es por eso que siempre cuando ya llega el espermatozoide aquí a esta célula,
ya lo logra fecundar. Y la otra es la singamia, que es la fusión de pronúcleos, ¿no? Entonces, ¿esto qué se va a derivar? A la formación del huevo cigote, que es una célula diploide. Aquí sí ya se restablece lo que es el carácter diploide de la célula. Entonces, una vez ya producido la fecundación, vamos a ver de la implantación. Y esto es muy importante para que nosotros podamos ver cuál es el ciclo normal, ¿no? Entonces vamos a ver que todo parte de la ovulación, ¿no? Como ya les había hablado, la ovulación no es otra cosa de que la expulsión del ovocito secundario, ¿no? La expulsión del ovocito secundario, que se queda en un estadio de metafase 2, ¿no? En un estadio de la metafase 2. Entonces, ¿qué hormona es la que produce la ovulación? Acuérdense de la primera diapositiva, el pico de la LH. Y el pico de la LH está precedida, ¿por qué? Por el pico de estradiol. Acuérdense del feedback positivo. Entonces es importante hacer la relación de todo, ¿no? Entonces ya empieza la ovulación, ¿no? Por el feedback positivo, que aumenta genera el pico de la LH, y que va a generar, ¿no? Lo que es la ovulación, que no es otra cosa que la expulsión del ovocito secundario, que se ha quedado en metafase 2, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que se logra ya fecundar. ¿En dónde se fecunda? Ya les había hablado, en el tercio externo de la trompa de falopio, ¿no? En esta zona. Entonces, nosotros ya, desde aquí ya podemos ver qué patologías podemos reconocer si es que no se logra fecundar en esta zona, ¿no? Como son los embarazos ectópicos, que se fecunde en otras partes, como por ejemplo aquí o aquí, y se pueda romper, ¿no? Entonces, siguiendo con el proceso de implantación, ¿no? Por mitosis va a haber una división celular de 2 células hasta llegar a 32 células. Esta célula, dividida 32 veces, ya se conoce como mórula, ¿no? Y después esta mórula va a llegar acá a la blástula, y es en esta fase en donde se va a implantar. Es por eso que en la pregunta del pretest es ¿en qué estadio se logra la implantación? Se va a lograr en etapa de blastocisto, ¿no? En esa etapa, aquí. Entonces, ¿en dónde se va a implantar? En el endometrio secretor o deciduo, ¿no? Entonces, ¿cuántos días va a pasar desde la fecundación hasta la implantación? O sea, desde que se logra la fecundación y por mitosis se va dividiendo, desde que mórula se forme hasta blástula, va a pasar 6 a 7 días aproximadamente. Entonces, esta imagen que vemos acá, lo vamos a agrandar aquí. Esta parte, naranja, es el trofoblasto. Y esta parte, celeste, es el embrioblasto. De aquí van a derivar dos estructuras muy importantes. El embrioblasto, obviamente, aquí se va a formar el embrión, y del trofoblasto se va a formar la placenta, ¿no? Entonces, otra pregunta importante y de conocimiento obligatorio es saber de dónde deriva la placenta, ¿no? Que es del trofoblasto. Y de dónde deriva el embrión, obviamente, del embrioblasto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este embrioblasto, junto con el trofoblasto, se van a implantar aquí. Esta célula del trofoblasto, ¿no? Van a entrar dentro de lo que es el endometrio, ¿no? Y van a formar la célula del sincito trofoblasto, ¿no? ¿Y por qué es importante la célula del sincito trofoblasto? Porque estas van a formar una hormona. ¿Qué hormona? La beta-HCG. Entonces, ¿qué hormona hace diagnóstico precoz del embarazo? Es la beta-HCG. ¿Y por cuál está formada? ¿Qué estructura produce esta beta-HCG? Esta, la sincito trofoblasto. Es importante porque esto nos hace el diagnóstico precoz. Es una hormona que nos permite hacer el diagnóstico precoz del embarazo, ¿no? Esta beta-HCG se puede dosar de muchas maneras, ¿no? Se forma a los 6 a 7 días post-fecundación, a los 8 a 9 días después de la ovulación. Nosotros ya podemos ver más o menos mediante laboratorio a partir de la tercera semana en sangre, a partir de la fecha de última regla, y
a partir de la 5ª semana en orina, como vemos aquí, una prueba de embarazo, que tiene una teoría reactiva que reconoce la subunidad beta de la hormona, la beta-HCG, ¿no? Y lo que va a derivar en el diagnóstico de embarazo y la formación de la bendición. Entonces, vamos a ver aquí el desarrollo del ser humano va a pasar por 3 periodos. Un periodo preembrionario, embrionario y un periodo fetal. Entonces, vimos que el periodo preembrionario, ¿no?, va a ser desde la formación de la célula diploide, que es el cigoto, hasta la mórula, blástula y gástrula, ¿no?, que va a demorar de 0 a 3 días aproximadamente, ¿no? Aquí tenemos la imagen. Después, el periodo más importante de esto es el periodo embrionario. ¿Por qué? Porque es un periodo crítico. Aquí se va a desarrollar la embriogénesis y histogénesis y dura aproximadamente desde la 3ª hasta la 8ª semana. ¿Por qué es importante? Porque alguna alteración en este periodo embrionario va a generar lo que se conoce como las malformaciones congénitas, ¿no?, que ya habrán visto o van a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el periodo del desarrollo humano más crítico donde se pueden desarrollar anomalías congénitas? Es el periodo embrionario, que dura desde la 3ª a 8ª semana. Entonces, dentro de lo que se conoce como las malformaciones congénitas, vamos a ver 3 periodos. Una, que es en un periodo temprano, otra que es en un periodo intermedio y el otro tardío. Y lo vamos a explicar acá. En un periodo temprano, ¿no?, cuando se inicia al inicio, se conoce como malformación. Cuando se da a la mitad del periodo embrionario, se conoce como disrupción, y al final de este periodo, deformación. Ejemplo, malformación, por ejemplo, las malformaciones congénitas, para aprovechar, decir de cuál es la malformación congénita más frecuente, son las patologías cardíacas, ¿no?, que no se ve intraútero, sino que ya se lo va a ver a medida que va creciendo el niño, ¿no? Por ejemplo, los defectos del tubo neural. Un defecto dentro de estas semanas, ¿no?, dentro de la 4ª semana, ¿no?, genera un defecto de tubo neural. Luego vamos a ver aquí la disrupción, ¿no?, que se da por mecanismo de ruptura, de interferencia del desarrollo. Y al último, deformación. O sea, el órgano ya se ha formado, pero se ha formado por fuerzas mecánicas o normales mal. Por ejemplo, el pie Sambo, el pie equinovaro, etc. Y estos ya son deformaciones, ¿no? Entonces, y el último periodo es el periodo fetal, que es el periodo de crecimiento, ¿no? Es el periodo de nutrición y de crecimiento del feto, que dura desde la 8ª semana hasta la semana 38, ¿no?, del parto. Entonces, vamos a ver qué es importante reconocer lo que es las estructuras anatómicas, lo que se conoce como los anexos fetales, ¿no? Empezando primero por el saco vitelino. ¿Por qué? Porque va a nutrir al embrión en el primer trimestre. Va a formar las gónadas, ¿no?, la ovogonia y la espermatogonia, va a formar hematíes y va a formar la alfa-fetoproteína. ¿Por qué es importante la alfa-fetoproteína? Porque si está aumentado, nosotros al usarlo ya podemos hacer un diagnóstico de malformaciones congénitas, y si lo usamos también y sale disminuido, ¿no?, nos va a hacer el diagnóstico de otras patologías. Eso también en un varón, si es que se lo dosa, ¿no?, esto es cáncer de testículo también. Luego tenemos esta estructura que es el alantoides, ¿no?, que va a formar el cordón umbilical. ¿Y por qué es importante? Porque la persistencia del alantoides va a formar la persistencia del uraco, ¿no? Vamos a ver el líquido amniótico, que es el ultrafiltrado del plasma y de la orina fetal. Aquí es importante hacer un corte desde las 20 semanas, porque antes de las 20 semanas, el líquido amniótico va a ser un ultrafiltrado del plasma, y después de las 20 semanas va a ser la orina del feto, ¿no? Es por eso que cuando hay malformaciones en los riñoncitos del feto, vamos a ver que va a haber disminución de la orina, es decir, oligoamnios. Y aquí vemos otro tipo de patología, ¿no?, intraútero. Y es por eso que el líquido amniótico, ¿no?, se relaciona con la maduración pulmonar. Es por eso que el oligoamnios, como ya les había hablado, por malformaciones renales, ¿no?, se relaciona con hipoplasia pulmonar, ¿no? Entonces,
todo de dónde parte del líquido amniótico de estas funciones, ¿no? Y esta es pregunta de examen: ¿cuál es el contenido o el volumen del líquido amniótico? Es 1 litro a término. Ahora, el cordón umbilical. El cordón umbilical es una estructura verdaderamente increíble. ¿Por qué? Porque está formado por una vena y 2 arterias, ¿no? Y tiene la característica, ¿no?, que las arterias llevan sangre venosa, aquí vemos, y la vena sangre arterial, de la madre al feto. Está rodeada de la gelatina de Wharton, que es un tipo de tejido conectivo formado por colágeno tipo 4, ¿no? Y para terminar con las estructuras de los anexos fetales, la placenta, ¿no?, que deriva al trofoblasto, ¿no?, que va a haber una parte tanto materna como fetal. La parte materna, la decidua basal, y la fetal, el core frondoso, ¿no? Aquí vemos la imagen de el cordón umbilical, que está formado por 2 arterias y una vena. Siempre acuérdense, si ustedes son algo meticulosos o imaginativos, se van a dar cuenta que tiene una forma de carita algo similar a la cara de Mickey Mouse, ¿no?, siendo estas las arterias, y en el centro, la vena. Siempre recuerden, las arterias llevando sangre venosa, y la vena sangre arterial. Entonces, ¿qué pasa si hay, hablando ya dentro de las patologías, si hay una alteración anatómica? Es decir, que solo haya una arteria y una vena, ¿no? Entonces se conoce como arteria umbilical única, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque en un 10 a 15% está asociado a malformaciones de la pared abdominal y genitourinaria. Y nosotros podemos hacer un diagnóstico precoz. Nace un bebito, nos damos cuenta que en el cordón umbilical solo hay una arteria y una vena, entonces se le tiene que hacer una ecografía para ver si hay alteración tanto de la pared abdominal como genitourinaria. Entonces es importante también aquí. Entonces, y esta imagen es importante porque esta nos va a permitir ver cómo se forma el cordón umbilical, ¿no? Estas son las células del trofoblasto, ¿no? Estas células del trofoblasto van a llegar aquí, a las arterias espirales, porque tiene forma de espiral, ¿no? Y esta célula del trofoblasto, por 2 oleadas, que se van a presentar, uno en la semana 13 y otro en la semana 18, ¿no?, van a hacer que esto aumente de grosor y de tamaño, ¿no? Y esto es importante porque ya se puede hacer el paso de la nutrición materno-fetal. Entonces, partiendo de acá, se puede entender una patología muy común dentro de las embarazadas, que es la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia, dentro de las miles de teorías, la que mejor se postula es que hay una mala placentación, ¿no? Una mala placentación significa que las células del trofoblasto no han logrado ensanchar, por decirlo así, estas arterias, y va a haber una insuficiencia útero-placentaria. Es por eso que una preeclampsia nosotros podemos evidenciarla a partir de la semana 14. Si es que haciendo un Doppler de la arteria umbilical, nosotros vemos arterias bien pequeñitas, porque lo normal es que sean arterias grandes. Bueno, eso para entrar dentro de patología obstétrica, ¿no? Entonces, aquí hay bajo flujo, alta resistencia al inicio, ¿no? Una vez que ya la célula del trofoblasto invade las arterias, va a haber un alto flujo y baja resistencia. ¿Y qué va a permitir esto? La nutrición adecuada del feto. Y ya para concluir, nosotros tenemos que entender cuál es el ciclo hormonal dentro del embarazo, ¿no? Y para hablar, la hormona más importante al inicio de la gestación es la beta-HCG, ¿no? Que como lo decía, beta-HCG va a ser importante, ¿no? Y va a tener su pico a la semana 10. Generalmente tienen su pico entre las 8 y 12 semanas, se hace un intermedio de 10 semanas. ¿Por qué se hace el dosaje de la subunidad beta? Porque la subunidad alfa, no se puede dosar, porque por homología química se confunde con la TSH, la LH y la FSH. Es por eso que si se puede dosar la alfa HCG, nos genera falsos positivos, ¿no? Es por eso que la subunidad beta es más específica. Entonces,
¿Se acuerdan en la primera, presentación por quién formaba la subunidad beta? ¿No? Era el sincito trofoblasto, ¿no? Y esta beta HCG, a partir desde que ya se va formando, va a duplicar su volumen cada 48 horas. ¿Y cuál es su función? No tiene otra función más que tener una función luteotrófica, ¿no? Hablando después de la beta HCG, tenemos la hormona más importante de la gestación, por eso se llama progesterona. Esta hormona va a ser importante, ¿por qué? Porque va a tener tres acciones primordiales, por decirlo así. Una que es la formación de la decidua, otra que va a regular el sistema inmunitario, porque si ustedes se dan cuenta, el tener un feto dentro de una persona, ¿no? Es como un cuerpo extraño. ¿Por qué el cuerpo no lo rechaza? Porque la progesterona actúa a nivel inmunitario. ¿Cómo? Disminuye la inmunidad celular y aumenta la inmunidad humoral. Es por eso que ustedes en cursos como reumatología se van a dar cuenta que la gestación muchas veces puede ser un factor protector de algunas enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoide, que mejora mucho, ¿no? Cuando una persona está embarazada, pero que es muy peligrosa en otras enfermedades. ¿Por qué? Porque aumenta la inmunidad humoral, por ejemplo el lupus eritematoso, ¿no? Entonces son dos patologías que tienen relación junto con la gestación, ¿no? Y la otra es tocolítico, tiene una acción tocolítica en el músculo, del útero. Entonces, vamos a ver qué hormona es responsable del crecimiento fetal: el lactógeno placentario, también llamada la somatomatotropina coriónica, ¿no? Que tiene dos funciones principales. Una, que es la insulinoresistencia. Acuérdense de que la célula deja entrar glucosa por la insulina, ¿no? Lo que va a hacer esta hormona es bloquear, ¿no? La entrada de insulina a la célula, y va a ser una insulinoresistencia. Por eso que si aumenta el lactógeno placentario, se va a formar lo que se conoce como diabetes gestacional. Entonces, en un diabetes gestacional se dosa esto. Y después el paso de la glucosa, ¿no? El paso de la glucosa de la madre al feto. ¿Cómo es posible el paso de la glucosa de la madre al feto, ¿no? Por los transportadores de glucosa, en este caso, que es el GLUT1. El paso de la glucosa de la madre, o sea, dentro de la célula de la madre, ¿no? Es por la GLUT4, pero esta hormona lo va a bloquear y genera insulinoresistencia. Entonces, estos dos son los mecanismos de acción que tiene el lactógeno placentario, ¿no? Otra de las hormonas muy importantes que ya se van a aumentar dentro ya del tercer trimestre es la prolactina, ¿no? Porque hay hiperprolactinemia, ¿no? Y el estradiol y el estriol, ¿no? Uno es importante, el estradiol, y otro es el estriol, que también aumenta en el tercer trimestre, y bueno, no tienen mucha importancia junto con las hormonas que ya hemos hablado. En fin, eso sería todo.